Hola a todos, mi nombre es Rubén Rivateoca García, yo soy personal investigador en formación en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Sevilla y os voy a presentar mi investigación Informar sobre Europa en la era de smartphone. Es una comunicación en la que trato de conocer los mecanismos y las estrategias digitales que aplica un medio nativo digital como es Euractiv en sus informaciones sobre la Unión Europea. Parto de un planteamiento teórico por el cual la información europea es nacional y deshilachada, no consigue cumplir en muchas ocasiones los objetivos comunitarios en este sentido, y además eso lo hilvano con la ausencia de un gran número de medios especializados que se dediquen a los asuntos europeos. Entre ellos, por su tradición, más de 20 años, destaca Euractiv. Lo que yo utilizo en esta comunicación como método es el análisis de contenido aplicado durante 6 meses, los 6 primeros meses del año, porque es el momento de mayor actividad legislativa europea. Los objetivos que tenemos son identificar los formatos y géneros, ver si hubiera diferencias entre web y redes sociales, y por otro lado también determinar el alcance en redes sociales que acaba teniendo esta información. Asimismo, parto de una serie de preguntas de investigación, que si existen diferencias de contenido según el formato utilizado, web, redes sociales, apps, si las hubiera, y si goza Euractiv de una elevada originalidad y calidad que se le debe suponer por el hecho de ser un medio nativo digital. Las variables del análisis de contenido son la utilización de fórmulas ciberperiodísticas, los géneros, las fuentes, la titulación y dos variables más cualitativas que son el tema y el sesgo. Una vez llevado a cabo el estudio, lo primero que llama la atención es que se publican 3.098 informaciones y un hecho llamativo en este sentido es que no se publica información los fines de semana, únicamente de lunes a viernes. Lo único que sucede en sábado y domingos es que en ocasiones sí en redes sociales se comparte parte de estos contenidos difundidos durante la semana. En cuanto a la fórmula ciberperiodística, se emplean las más elementales, las más básicas que podemos pensar: el título enlace, la datación exhaustiva, la fragmentación hipertextual, el path enganche. Pero, por ejemplo, los enlaces documentales apenas se producen en el 4% de las noticias. Y ya no hablamos de narrativa transmedia, que es totalmente invisible a los ojos de esta investigación. En cuanto a los géneros, una utilización mayoritaria de las noticias, pero una tendencia también a publicar un número elevado de reportajes, es una característica de Euractiv. Y en la titulación, lo que llama la atención es el hecho de que se utiliza habitualmente títulos de naturaleza apelativa, en los cuales se invita al lector con un tono irónico a sentirse un poco más cercano a los asuntos europeos, y es un aspecto de Euractiv que nos ha llamado la atención. En cuanto a las fuentes, la mayoría son oficiales, lo cual también tiene bastante que ver con el hecho de que la información normalmente en el sesgo que hemos apreciado sea neutral o positiva, ¿no? Es lógico, teniendo en cuenta que la mayoría procede de las propias instituciones europeas, y hay una serie de ítems acerca de los temas que tenéis reflejados y que muestran cómo lo más habitual es tratar temas de naturaleza institucional. ¿Qué nos ha llamado la atención en redes sociales? Bueno, por un lado, Euractiv no tiene perfil en Instagram, no utiliza una aplicación propia, como si por ejemplo tiene Euronews, como tiene Politico Europe. Lo único que tiene son cuentas en Twitter y en Facebook. En Facebook lo que lleva a cabo es una política de comunicación bastante básica de difundir las noticias, acompañado de un pequeño texto, y en Twitter es en la que se aplica una estrategia más novedosa, en el sentido de que Euractiv prácticamente tiene una cuenta para cada una de sus secciones. Tiene una cuenta general y por otro lado posee cuentas específicas para distintas secciones. Es algo que probablemente sea uno de los motivos por los cuales Euractiv no consigue tener el número de seguidores que tienen otros medios. Probablemente es que las personas que lo siguen se encuentran repartidas entre estas diversas cuentas. ¿Qué sucede? Que, como hemos visto, simplemente solo se publica durante la semana. En fines de semana lo que hacen las redes sociales es compartir lo que ya aparece durante la semana. En conclusión, ¿existen diferencias de contenido según el formato? El resultado es que no, porque dentro de los parámetros se publica en web y lo que aparece en web va a redes sociales y no hay un contenido específico para aplicaciones móviles ni para las propias redes. Y si Euractiv presenta una elevada originalidad, hay aspectos que sí, pero son aspectos poco vinculados al periodismo digital, en el sentido de que no hay una originalidad en la fórmula ciberperiodística, sino solo en la utilización de títulos apelativos, en el reportaje,
existe una originalidad en la política que se sigue en Twitter, pero no en el empleo de unas fórmulas ciberperiodísticas novedosas. Y hasta aquí el resumen de mi comunicación. Tenéis mi email para lo que necesitéis y bueno, muchísimas gracias por su atención.